participar, por la cordialidad con que siempre me ha tratado, con que ha tratado el proyecto. Entonces la presento rápidamente y le cedo la palabra. La doctora Eva Castañeda es escritora y crítica literaria, doctora en letras por la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el CIAL UNAM con el proyecto Escrituras Literarias, Estado, Caso Chile, Argentina, escrituras literarias producidas en contextos de violencia de Estado, Caso Chile, Argentina, Colombia y México, 1970-2000. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Es profesora de literatura de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparte clases en la Universidad Mayor de San Marcos del Perú, asimismo en el posgrado en Estudios Latinoamericanos. Es miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana y Latinoamericana Contemporáneas. Ha escrito múltiples ensayos y artículos sobre crítica literaria. Estos han aparecido en revistas académicas, libros colectivos nacionales e internacionales. Es autora del libro Esto no será un poema, Poesía y Testimonio en 5 ganadores del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, un estudio crítico 2022, editado por la Universidad de las Artes, y Ciela Fraguas. Sus líneas de investigación exploran las relaciones entre literatura, historia y política del siglo XX y XXI, representaciones de la violencia en la literatura mexicana y latinoamericana contemporánea, literaturas híbridas, vínculos entre la poesía y otros géneros literarios. Es autora de libros de poesía, Nada se pierde, Verso Destierro 2012, La imaginación herida, Trajín 2018, y Decir Otro Lugar, Elefante Editorial 2020. Ensayos sobre una historia de economía doméstica se encuentra en imprenta, es un libro que está preparándose ya para salir al mercado, la editorial Elefanta. Ha sido incluida en diversas antologías poéticas y una muestra de su trabajo creativo aparece en diversas revistas nacionales e internacionales de poesía. Algunos de sus poemas han sido traducidos al alemán, chino e inglés. ¿Qué más podría decir? Una extraordinaria colega y todavía, no podría decirlo, mejor persona. Gracias Jesús por la invitación y por supuesto celebro el hecho de que estés impulsando este proyecto que me parece por lo más necesario en la facultad. Comentamos muchas veces la importancia de que Centroamérica fuera un área de interés dentro del CELA y me parece que contigo eso está sucediendo, entonces pues enhorabuena, lo celebro, felicidades. Y nada, que me emociona participar en esta mesa, en la mesa del día de mañana, donde presentaremos 2 libros del doctor, escritor Carlos Francisco Monge. Y entonces, pues bueno, es un placer estar contigo, compartir la mesa contigo, y además que me parece que en el área de literatura lo estamos haciendo bien, sin modestia alguna. Y bueno, doctor Carlos Francisco Monge, le doy la bienvenida. Ya lo comentábamos, para nosotros es un honor y es un gusto tenerlo acá en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, se los quiero presentar, así que voy a leer una breve semblanza. Y bueno, el doctor Carlos Francisco Monge es doctor en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid desde hace más de 4 décadas. Él forma parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, en cuya Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje ejerce sus labores de docencia e investigación. En especial, se ha concentrado en el estudio de la literatura hispanoamericana, centroamericana y costarricense del siglo XX. Producto de esta labor son los libros La imagen separada, La rama de Fresno, El vanguardismo literario en Costa Rica, Territorios y figuraciones, Aproximaciones a las letras de Costa Rica. Como antólogo, ha hecho importantes aportaciones para la difusión y el estudio de la poesía costarricense. En ese ámbito destaca su antología crítica de la poesía de Costa Rica, texto de referencia para los especialistas interesados en la materia.
Por su labor de filólogo y crítico literario, forma parte de la Academia Costarricense de la Lengua. Además, en los terrenos de la creación literaria, cuenta con una sólida y reconocida trayectoria como poeta. Entre sus libros de poesía cabe mencionar los siguientes: Reino del Latido, Los Fértiles Horarios, La Tinta Extinta, Enigmas de la Imperfección, Nada de Todo Aquello y Cuadernos a la Intemperie. Es apenas una breve ficha curricular. Y antes de darle la palabra al doctor Carlos Francisco, le decía que en su mayoría quienes están acá son sobre todo mis estudiantes de poesía. Muchos de ellos me parece que son grandes lectores, si no es que prácticamente todos, todas, todos ellas. Entonces, pues agradezco su escucha y agradezco el hecho de que estén aquí, porque me parece que la facultad está reactivando los actos, todos estos eventos académicos presenciales, y que ustedes tienen que participar de ellos porque son para ustedes y al final ustedes les dan sentido. Entonces, pues sin más, doctor Carlos, le doy la palabra. Bueno, desde luego, yo empiezo por agradecerles a ustedes, a la audiencia, que es la que me honra a lo personal, a que se hayan presentado aquí, acompañados por su profesora, a quien desde luego también agradezco la presentación y la coordinación de esta pequeña sesión de trabajo. Quisiera que la tomáramos como tal cosa. Y naturalmente también a mi colega y amigo Jesús Dávila, que es el promotor en gran parte de estas actividades que se están desarrollando. Entre ellas apenas cuenta esta charla que hemos convenido. El lunes pasado, no todos los que están aquí estuvieron presentes, pues también hice una exposición a propósito de otro tema, de la poesía política. Y en aquel momento les hablaba muy rápidamente de que la poesía en Centroamérica se le ha tratado de asociar solo a una de sus manifestaciones discursivas, esto que se llama la poesía política, la poesía comprometida. Y les mencionaba muy rápidamente en aquel momento que ese ha sido un estereotipo que ha sido proyectado por la crítica literaria, por la historia literaria, por ciertos esquemas o estereotipos que se tienen de Centroamérica y de su propia literatura, pero también por los propios autores que ya, vamos a decirlo de alguna manera, biológicamente ya son hombres mayores o ya han fallecido. Por tanto, estábamos hablando en aquella ocasión de una generación o una promoción o una época casi asociada a esta, digamos, mencionada poesía política. Y al mismo tiempo terminaba aquella charla y los comentarios que se desarrollaron entonces aludiendo a la necesidad de que la propia crítica literaria, los estudios sobre las letras centroamericanas también deben renovarse, o más bien renovar ciertos conceptos, ciertas ideas. ¿Y quiénes son las personas que están quizá más destinadas a esto? Pues ustedes mismos. Ustedes, porque son estudiantes que se sienten tal vez muy jóvenes aún, y con toda razón, desde luego, pero al cabo del tiempo les tocará a ustedes también revisar la crítica literaria, replantearse también ciertos conceptos de cómo abordar los fenómenos literarios. Bueno, pues la profesora Castañeda me acaba de decir, lo cual me parece muy grato, que ustedes están estudiando poesía hispanoamericana en sus cursos, y eso ya a mí me da como cierta ventaja para hablarles al respecto, porque la poesía siempre se ha tomado como una cosa marginal, curiosa, menor que la narrativa y tal. Eso es otro aspecto que no forma parte de una realidad palpable, sino de un concepto, ¿verdad? No se puede decir aquí que la narrativa se escribe más que la poesía. Puede que se venda más o se comercialice más. Eso también es parte de este fenómeno. En este caso, sobre el título de la charla, quería referirme muy rápidamente, pero de manera determinante. Como les digo, como ven ahí en la pantalla, una cosa un poco etimológica, ¿verdad? La poesía reivindicatoria contemporánea en Centroamérica. Reivindicatoria por un lado y contemporánea por otra. Vamos a ver por qué.
¿Qué es reivindicar? Pues reivindicar es, si ustedes van a la etimología, es como reclamar, ¿no? Como librar, incluso, liberar. Es la reivindicación, es decir, la vindicación de algo. Eso de vindicar también tiene que ver con vengar, de hecho se de paso, ¿no? Lo cierto es que se reclama algo a lo que se tiene derecho, a lo que nosotros, o la persona que reivindica tiene derecho, ¿verdad? Es la recuperación de algo que por dominio o por cualquier motivo le pertenece a quien hace tal reclamo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que reivindica la poesía centroamericana? Les decía el lunes pasado a los oyentes de entonces que es una poesía que en su momento se planteaba como destino o como designio denunciar, señalar, acusar, combatir, incluso muchas veces hasta físicamente, en el ejercicio de la literatura. Entonces la literatura se señalaba o se sigue señalando como un tipo de ejercicio, en este caso artístico, literario, intelectual o como se quiera, que podría influir en la realidad. Entonces se habla todavía de la poesía comprometida. Yo estoy comprometido con mi pueblo, con mi realidad, con mi historia, yo tengo que decir algo de ella y me comprometo con los valores, etcétera, etcétera. En cambio, ya en esta poesía que hemos denominado reivindicatoria, por supuesto que no deja de ser política, qué duda cabe, no hay poesía que no sea política, no hay poesía que no sea social. Pero esta poesía, como voy a tratar de mostrarles a ustedes, no tiene un programa político específico. La poesía comprometida de hace 30 años no solamente lo era como tal, sino que sus escritores eran personas que eran, en fin, pertenecían a partidos políticos, a movimientos políticos completos, incluso ejercían su actividad política en forma directa, eran guerrilleros, eran gente marginal o marginada, que luchaba y que se armó y a muchos los mataron, etc. La poesía contemporánea no es eso, no quiero decir que no sea política, sino que sus reclamos son de otro orden, que yo llamaría desde este momento un orden más ético. Es decir, no se refiere a un programa político, sino a una ética, una manera de replantearse la realidad y de estar en esa realidad, es decir, de reivindicar una causa, ¿verdad? Esta actitud ante el mundo lo que hace es poner en entredicho ciertos valores establecidos generalmente, por supuesto, desde el poder, ¿no? La convivencia, la familia, la religiosidad, la sexualidad, el honor, la moral, la condición de personas y todo lo que esto implica, las discriminaciones, abandonos, despojos, etc. Pero que no es una poesía política en el sentido pragmático del término. No hay ejércitos, no hay grupos guerrilleros, no hay gente que se va a la montaña. Es un problema más ético que político, ¿verdad? Sin perder esa esencial vocación o voluntad política, defiende principios, defiende derechos, incluso una voluntad de alcanzar mejores estados de la condición humana en diversos aspectos, como voy a tratar de señalar aquí. En cuanto a lo contemporáneo, pues ¿a dónde estoy? Sí estoy bien, ¿verdad? Sí. A veces me pasa, se me olvida las cositas. ¿Qué es una literatura contemporánea y qué es una literatura contemporánea en Centroamérica? Les va a parecer un poco redundante lo que voy a decir, pero la literatura contemporánea no es necesariamente la que se escribe en este momento, sino la que muestra una relación particular de quien escribe con relación a su historia, que no es lo mismo. Es decir, nosotros podemos tener un sillón estilo Luis XV en este salón puesto allí, pero ese sillón Luis XV que algún ebanista construyó hace 2 semanas no lo hace un sillón contemporáneo, pero tampoco lo hace un sillón del siglo XVI
del siglo XVIII, ¿no? Es decir, el hecho de que haya algo que esté allí y que se diga que tenga un nombre no lo hace coetáneo a su nombre. Entonces, cuando se dice, bueno, la literatura contemporánea es la que escribimos hoy, ustedes escriben un poema, ya está en literatura contemporánea, no necesariamente, porque alguien puede escribir un poema, igual que el sillón Luis XV, un poema a la manera como se escribía a principios del siglo XX. Voy a ponerles un ejemplo del que me atrevo, a ver si no me pasa nada, ¿no? Ustedes oyen unos versos o unas canciones de Agustín Lara, y la poesía de Agustín Lara no es contemporánea, aunque esté escrita en el siglo XX. Es una poesía que mira hacia atrás, es una poesía muy arcaica, muy hecha a un discurso, un estilo, una forma de ser, una forma de actuar que no corresponde ni siquiera al momento en que cuando Agustín Lara escribía lo suyo. Eso podría decirse, por cierto, de las canciones populares contemporáneas en algunos casos. Entonces, eso de la contemporaneidad es la relación que nosotros mantenemos con el mundo nuestro. Ustedes, todos nosotros, entendemos nuestro mundo conforme a la realidad que se está dando. No estamos pensando en nuestro mundo igual que lo pensaban nuestros abuelos o sus bisabuelos, evidentemente. En estricto sentido, nuestros bisabuelos, lo digo con un enorme cuidado, pero en fin, nuestros abuelos no son contemporáneos. Quienes somos contemporáneos somos quienes estamos interpretando el mundo desde el hoy, desde las circunstancias que nos permiten. Y el poeta lo que hace es configurar esa percepción, esa interpretación de la realidad a partir de un lenguaje particular, o sea, de su propio lenguaje, de un lenguaje contemporáneo. Nosotros, voy a ponerme con ustedes porque hay un lapso generacional notable, pero ustedes no hablan igual que sus padres o que sus abuelos. Ustedes tienen un nuevo lenguaje, que a nosotros a veces nos cuesta un poquito de trabajo y tal, pero uno tiene que entender, es que esa es la manera como interpretan el mundo. ¿Por qué van a utilizar el mismo lenguaje que utilicé yo en mi infancia? Es un despropósito. Pues, como se dice, mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo ocurre con la literatura, ¿verdad? Una literatura contemporánea es la que manifiesta una conciencia de las circunstancias, situaciones y posibilidades de su presente. O sea, es una poesía que interpreta el mundo a partir de lo que su propio presente le da. Por eso el humanista que hace un sillón Luis XV no está haciendo un diseño de un mueble contemporáneo. Lo que está haciendo es una copia de un mueble que era una representación de lo que en aquella época, hace 3 siglos, 2 siglos, se hacía. Entonces piensen igual con lo de la poesía, por eso lo digo con un temor, ¿no? Es lo que ocurría con Agustín Lara y con muchos otros de su momento. Entonces, en sus mejores manifestaciones, la literatura contemporánea es aquella que no solamente muestra esa conciencia frente al mundo, sino que tiene además un rasgo relativamente nuevo, que es lo que se conoce como los rasgos de la modernidad, es decir, cuando está consciente de sí misma, cuando se vigila a sí misma, cuando se concientiza y se critica a sí misma. La poesía contemporánea o la literatura contemporánea normalmente es aquella que se revisa a sí misma. No basta con decir yo me voy a hacer novelista y me voy a hacer célebre y me voy a escribir una pequeña crónica de lo que me pasaba en mi infancia, ¿no? Es que hay un lenguaje y hay una manera de hablar, una manera de decir y poner en entredicho ese lenguaje. Bueno, como ven, estos son conceptos, digamos que más bien generales de lo contemporáneo. Por eso es que el tema de nuestra charla es mostrar algunas tendencias, pero insisto, algunas tendencias más o menos coexistentes y convergentes de ese aspecto mayor o abarcador, es decir, la reivindicación de causas, ¿verdad? Pueden ser políticas, pueden ser éticas, culturales, mediante nuevas propuestas estético-ideológicas, digamos, nuevos lenguajes. Teniendo una clara conciencia de que no se puede hablar de todas las posibles, eso es un fenómeno imposible, pues les voy a hablar a ustedes hasta donde el tiempo me organice a mí mismo. Les voy a hablar de
grandes tendencias que he localizado en mis lecturas, ¿verdad? Una, todos estos nombres son convencionales, evidentemente, son un poco etiquetas, pero una de ellas es lo que el lunes pasado les proponía a ustedes hablar de la poesía de la mujer. Otro, la poesía de la etnicidad. Un tercer, una manifestación de esta poesía reivindicatoria es la poesía homoerótica. Y estoy pensando también en una cuarta posibilidad, que es la poesía de la neosentimentalidad. Muy bien, en cuanto a la poesía, el primer caso, la poesía de la mujer, pues, ¿qué les puedo decir? En primer lugar, que hay, digamos, un conjunto de nomenclaturas o de denominaciones que a veces producen confusión por su abundancia, ¿verdad? Es decir, se ha hablado de la poesía escrita por mujeres, de la poesía femenina, de la poesía feminista, de la poesía en perspectiva de género, etcétera, que ustedes evidentemente habrán tratado, habrán conocido, ¿verdad? Son denominaciones posibles y desde luego razonables, si bien algunas de ellas corresponden a ciertas agendas políticas. A mí me parece que poesía de la mujer es la que trata a la mujer en cualesquiera que se señalen como sus condiciones, representaciones, imaginarios sociales, como cuando nosotros hablamos de la poesía de la naturaleza, poesía de la ciudad, poesía, etcétera, que no es lo mismo decir poesía de la mujer que poesía feminista. Y también hay que tener muy en mente que no toda la poesía de la mujer tiene por qué estar escrita por mujeres. Yo estoy casi seguro de que ustedes habrán tratado el tema en sus clases, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hay una falacia, ¿no? Una falacia a tal punto de que puede haber una manifestación de poesía feminista, de género, poesía femenina, etcétera, e inconscientemente se parte de que quien la escribió fue una mujer. Y hay muchas trampillas posibles para eso. Por ejemplo, que lo escriba un hombre. Por ejemplo, que lo escriba un nuevo programa informático que ahora está dando vueltas en el aire, el GPT. Eso es posible. Entonces, ¿por qué razón hay que tener cuidado de esto? Porque esto puede crear muchas falacias. Es decir, una poesía que escribe un señor no es poesía masculina necesariamente. O una señora que escriba un poema no hace que el poema sea feminista, por ejemplo. Aquí les puedo poner ejemplos, creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero en fin, de casos en que una mujer, vamos a ponerlo así, hace 100 años, hace 150 años, escribe poesía y no era poesía de la mujer, era una poesía calcada de los patrones androcéntricos, ¿no? Repitiendo tópicos, ¿verdad? La mujer como madre, la mujer sumisa, la mujer que espera al marido, al esposo, al compañero, la mujer que se siente desprotegida porque su marido no está, etc. Eso se daba muchísimo en el siglo XIX y en una buena parte del siglo XX. En la literatura hispanoamericana eso es muy habitual. Desde luego que cuando es que deja de ser habitual, cuando hay escritoras que tienen clara conciencia de su condición, no solamente de escritoras, sino de mujeres, en una sociedad patriarcal, etcétera, que ustedes conocen bastante bien. Y entonces es cuando descubrimos que uno dice, bueno, esta poesía es distinta. Esta poesía no es la poesía cursi, ni la poesía de los boleros, ni nada de esto, sino que tiene una nueva condición. Bueno, pues eso es lo que ocurre en el caso de la poesía centroamericana. Uno de los ejemplos más notables que les traigo aquí a ustedes es el de ese libro que está ahí en el pizarrón, en la pantalla, un libro de poemas que una escritora guatemalteca, Ana María Rodas, escribió y que se publicó en 1973. Vean ustedes el nombre, Poemas de la Izquierda Erótica. Interesantísimo. Ay, perdón. Estoy todavía. No, hasta ahí está. Creí que estaba hablando. No, muchas gracias. Ahí está, en los poemas de la izquierda erótica. En 1973 esta joven escritora, evidentemente en ese momento era joven escritora,
publica este libro con este título. Y vean qué interesante ustedes, porque aquí confluyen dos aspectos, bueno, tres aspectos. Poemas es literatura, izquierda un concepto político, erótico un concepto ya físico, corporal, sexual y todo, hedonista, lo que ustedes quieran. Entonces este libro sobresale porque combina los tres aspectos. Es un libro en el que no me puedo yo por supuesto detener, pero hay un título, ¿verdad?, que tiene un componente político y un componente erótico, incluidas las relaciones afectivas. Pero ¿en qué consiste esta izquierda? Ya estoy consciente yo de que la palabra izquierdas y derechas en estos tiempos que corren no hay que planteárselas tan tajantemente, ¿no? Eso es un fenómeno de la Guerra Fría. Pero era izquierda porque era plantearse el mundo revisando los conceptos de la tradición, de los conservadores. Entonces, es un libro de poemas políticos, pero es un diálogo entre el yo, que es una mujer, y el tú, que es un hombre, ¿no? Es compañero o compañera, es poesía, digamos, heterosexual, para utilizar los términos de entonces o de ahora, en el que dialogan una voz contra un tú, reclamando eso que estamos diciendo ahora, es decir, tratando de revisar o replantearse las relaciones de pareja, ¿verdad? Ya tú no me mandas, ya tú no eres el jefe de familia, ya tú no eres el que decide, sino que no es que dice yo soy la que va a mandar, sino una relación de igualdad, de pareja. Entonces por eso es que muchos de los poemas lo que hacen es reclamar esto, ¿verdad? Señalar, ¿verdad? Tú ya no eres esto, no eres el que manda, no eres el jefe, no eres el patrón. Tú tienes una serie de costumbres que estás criticando y son exactamente iguales a las costumbres y a la actitud de represión que usa el general, se refiere general al presidente, al dictador, ¿no? Dice, tú que vives conmigo, estás utilizando los mismos mecanismos de represión que el dictador del que estás hablando en contra. Estamos hablando de una mujer que escribe en Guatemala en 1973, donde había una dictadura feroz, criminal, etcétera, etcétera. El otro caso es el de La Estación de Fiebre. La Estación de Fiebre aparece 10 años después en Costa Rica, en 1983. Es un libro, desde luego, muy interesante. Yo podría hablarles a ustedes, jóvenes, horas del libro de Ana María Rodas, pero las circunstancias me obligan a que no puede ser así. Pero paso rápidamente al caso siguiente, que es el de La Estación de Fiebre. Este libro fue escrito por una jovencita, yo creo que esta chica tendría 22 años, según calculo, sí, 22 años, y escribe un libro, lo mandó a un concurso regional centroamericano y ganó el libro. Y ese es un libro de un erotismo como espacio de conocimiento, es la expresión de la sexualidad en relación con el arte de comunicarla. Es un libro, para decirlo en términos actuales y muy prácticos, profundamente erótico. Es decir, es la mostración de la experiencia inicial de esta voz femenina en el mundo sexual. Para decirlo de una manera un poco burda, ¿no? Recién casada la chica, ¿no? Pero no lo podemos reducir a esto. Lo cierto es que es una voz, una mujer que está ahí, que va aprendiendo la experiencia sexual. Y entonces se admira, conoce el cuerpo del varón, lo menciona meticulosamente, los placeres del goce, la experiencia total, el éxtasis y todo aquello. Por eso es que el librito porque es muy breve, se llama La Estación de Fiebre, ¿no? En el contexto de la época hubiera sido un libro que se podría denominar, digamos, explícito. Vean que raro, ahora eso ya no se usa mucho, pero para la época causó sensación y desafortunadamente también causó nuevos estereotipos a propósito de esto, porque yo sí lo recuerdo bien, eso se publicó en San José, donde yo vivo, y causó mucha sensación porque las personas, amigos y compañeros me decían, oye, tú eres escritor, eres poeta, ¿conoces tal libro? Sí, por supuesto, pero ¿qué es eso? ¿Quién es esta chica? Ven, se reproduce esta idea y se interesaron en qué pasaba con esta chica que ponía semejantes poemas.
Luego esto ha ido declinándose. Eso es un tema de por sí interesante. ¿Por qué razón ya no? La Estación de Fiebre no es un libro que impresionaría. Ustedes lo leerían ahora y es muy probable que la reacción sería distinta. Pero en 1983 era otra cosa. Entonces, hay un tipo de relación, digamos, que ha favorecido mucho esta idea de que hay cierta poesía que desde 1973, digamos, la literatura contemporánea comienza a desarrollarse y, por decirlo de alguna manera, comienza a plantarle cara a la ideología, a los sistemas políticos, a los esquemas patriarcales y a la literatura misma. O sea, ¿por qué no hablar de erotismo desde la voz de la mujer que quiere reivindicar su condición de tal frente a la literatura predominante? Ese es un tipo de reivindicación que estas dos personas hicieron. Desde luego, ya que hablo de estas dos autoras, pues hay que tener en mente que ellas también han ido desarrollando su obra posterior. Ana Istaru, la autora de La Estación de Fiebre, publicó, quiero decir, escribió y publicó tiempo después, creo que 10 años después, otro libro cuyo título es, vean ustedes, Verbo Madre. ¿Y qué es Verbo Madre? Vamos a decirlo así como la segunda parte, es la experiencia de la mujer ante la maternidad, ante la primera experiencia de la mujer ante su maternidad. Y entonces ya no es la sexualidad, es la experiencia del cuerpo, ¿verdad? Que siente una vida y cómo es que esa vida se va desarrollando, cómo es que sale del vientre, cómo es que reacciona. Toda la experiencia se llama Verbo Madre y evidentemente no causó tanta sensación. Vean ustedes cómo es que la ideología, el sistema, provoca nuevas lecturas, que tienen que ver con un sistema literario, pero tiene que ver también con un sistema social, ¿verdad? Ya no les interesó tanto el Verbo Madre y no tuvo tanto éxito editorial como la otra. Otro nombre significativo, uno de los aspectos que olvidaba decir es que este tipo de literatura, les he mencionado dos autoras de 50 que podría mencionarles. Son apenas ejemplos. Pero la crítica ha detectado dos aspectos. Uno, que es, si se quiere, más libresco, y otro más vital. Libresco, porque muchas de estas escritoras, y sí que son escritoras, han acudido a la literatura clásica para recuperar el simbolismo que podrían tener mujeres ejemplares. Entonces toman textos de la mitología, digamos de la mitología grecolatina. Entonces ustedes encontrarán muchos poemas que hacen referencia, en fin, a Eva, claro, a Casandra, a Créssida, a Ifigenia, a Helena, a Yocasta, a Pandora, a Penélope, ¿quién es más? Y también a figuras históricas, por ejemplo a Safo, ¿verdad? A Safo se le asocia a un tipo de literatura, pero no, es que no es nada más una literatura, es la mujer frente a un mundo androcéntrico que escribe su poesía. La historia de Safo es muy interesante. Y también, para hablarlo más cercano a nosotros, reivindican también la figura, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, la figura de, creo que de Santa Teresa de Jesús, y de personajes también no menos históricos, aunque no asociados a la literatura, como por ejemplo Marlene Dietrich, la actriz, ¿no? Pudo haber sido también Marilyn Monroe, en fin. Entonces es muy interesante porque estas escritoras quieren buscar ejemplos, valga la tremenda redundancia, ejemplarizantes de mujeres que han luchado por su condición de tales. Pero también, claro, hay una parte vital que es ya la que las propias escritoras ejercen y que abunda en todo esto, ¿verdad? Por eso les decía, están reivindicando ya su condición de mujeres en una sociedad patriarcal. Y casi toda la poesía de estas escritoras tiene esas características. No puedo negar que si yo les hablo de 50 escritoras que escriben así, pues hay 500 escritoras que escriben una literatura absolutamente tradicional, conservadora y reproductora de patrones, ¿no? Androcéntricos. Eso sí va a pasar. Ustedes van a cualquier puestito
de libritos, ¿verdad?, menores, y de pronto encuentran poemas a la madre, poemas a los 15 años, etc. También hay que tener en mente esto. Les pongo ejemplos nada más para ubicarlas, el caso, ¿verdad?, de otras escritoras. Yo tengo aquí a mano a Claribel Alegría, a Gioconda Belli, que tiene mucho éxito en el mercado editorial, a Julieta Dobles, a Virginia Grutzer, a Mayra Jiménez, a Luz Méndez de la Vega, que se señaló la semana pasada, en el curso pasado, perdón, en la charla pasada, sí. Hay escritoras interesantísimas, otras nicaragüenses, Vidaluz Meneses, que merece una atención especial, Eunice Odio, que se conoce aquí en México, en España, Aida Toledo, una amiga, colega, en fin, guatemalteca, Daisy Zamora, una nicaragüense, y así podríamos decir. No sé si tengo algunos más por allí. Esos son los que están ahí. En el caso de la poesía étnica, también hay mucho que decir. Es otra forma de reivindicación. Ustedes tienen aquí dos casos, ¿verdad? Uno de ellos es que es un tipo de poesía que lo que busca es reivindicar etnias específicas que tenemos en Centroamérica y que ustedes también tienen en el territorio mexicano, está clarísimo, ¿no? Que se reivindica una etnia que siempre es minoritaria, una etnia que ha sido desplazada, que ha sido no solamente despreciada, sino desplazada, que se les han quitado sus derechos, todo lo que nosotros conocemos. Pero hay dos rasgos que me interesa mencionarles a ustedes. Uno de ellos es que una buena parte de la poesía étnica escrita en Centroamérica también es una poesía de reivindicación de la mujer. Entonces vean ustedes cómo se duplica el asunto, ¿no?, o la tarea, o las determinaciones que tienen las escritoras. Yo soy de una etnia, ¿verdad?, de una etnia indígena, ¿no? Encima de eso tengo que defender mi condición de indígena, pero tengo que también reivindicar mi condición de mujer. Ya llevamos dos desventajas. Y la tercera, mi condición de hablante de una lengua que no es el castellano. Entonces, generalmente de lo que tengo, en fin, detectado, es que la poesía étnica ha sido desarrollada sobre todo por mujeres. Eso es un dato que va a tener que quedar aquí sobre el tapete, porque hay que estudiarlo con mucho mayor cuidado. Hay mucha poesía étnica, digamos, en Guatemala por razones de composición demográfica, ¿no? Pero también la hay en Honduras, la hay en Nicaragua, la hay en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, se procura con estos movimientos reivindicar varios asuntos, ¿verdad? El propio derecho a la subsistencia material y cultural de una determinada etnia, el reconocimiento de su dignidad como parte de una comunidad nacional, y claro, la denuncia de la exclusión, el desprecio, incluso la aniquilación, ¿verdad? Puedo decirles, asegurarles que en Guatemala es así, ha habido genocidios enteros. Yo no me atrevo porque desconozco el caso de México, ¿verdad? Pero ustedes sí viven eso, saben que hay enormes poblaciones y muy numerosas que se les ha dejado de lado. Y esto es lo que... Entonces, se defiende una cultura ancestral, se defiende su propia lengua, ¿verdad?, casi borrada por la lengua dominante actual en la región. Todo eso es lo que estos grupos desarrollan, ¿verdad? Y como les decía, una concurrencia muy significativa que es esta reivindicación étnica, reivindicación de la mujer, reivindicación de una lengua. Les presento dos casos, no, sí, son tres casos, ¿verdad? La poesía afrodescendiente o afrocultural costarricense, que es la que conozco un poco mejor, viene dentro de esta misma tesitura, ¿no? Hay escritoras como Eulalia Bernard, como Shirley Campbell, como Delia MacDonald, que son, bueno, Eulalia Bernard ya falleció hace algunos años, pero Shirley Campbell y Delia MacDonald son escritoras activas, escriben en español, pero sobre su cultura afrodescendiente, sobre lo que se llama, en algunos términos antropológicos, la negritud.
Lo que pasa es que ellas escriben en español. Ellas hablan el creole o el criollo limonense. Entiendo, porque me lo han dicho nada más, que también escriben poemas en criollo limonense, pero sus libros publicados están escritos y publicados en castellano. Pero defienden una causa. Ya no tanto la lengua, como les voy a hablar después de un momentito, ¿verdad? Vean ustedes los títulos de estas obras, ¿no? No, ustedes no los tienen aquí, pero por ejemplo, Delia MacDonald tiene un libro que se llama, 1994, que se llama Rotundamente Negra. Otro que se llama De negro vengo ataviada. Delia MacDonald tiene un libro que se llama La lluvia es una piel, etc. Es una poesía sobre la temática de la condición de la población o la etnia afrodescendiente del Caribe de Costa Rica. Eso se podría decir también, no tengo aquí un mapa a mano, pero del norte de Nicaragua, del este de Nicaragua y del norte de Honduras, que hay evidentemente etnias, hay poblaciones de este tipo. Ese es el primer caso. El segundo caso es el de la poesía de la etnia garífuna. Disculpen unos segundos antes, olvidé un nombre fundamental. Un calypsonian, les dicen ustedes, se le dice, ¿no? Los calypsonians son músicos populares que cultivan ese ritmo caribeño que se llama el calipso. ¿Lo conocen aquí el calipso, no? Poquito, ¿verdad? Ya poquito, ¿no? Eso es un ritmo caribeño muy bonito, muy agradable. No tengo aquí un ejemplo. Lo cierto es que un hombre, un calypsonian, se le llaman así, son cantores populares, ¿no? Y entonces esta persona se llama Walter Ferguson, acaba de morir centenario, pero desarrolló durante toda su vida canciones que él improvisaba la música con guitarra, con algunos ritmos caribeños, e inventaba las canciones y nunca las grababa. Hasta que a alguna persona se le ocurrió, observó aquello y le fue pidiendo eso, que la volviera a cantar, y la grababan. El señor no conocía ni siquiera que era una grabadora. Lo cierto es que afortunadamente unos expertos en la materia, además músicos, fueron recogiendo toda la música de él, se grabaron primero en lo que llamábamos entonces los discos compactos y luego se digitalizaron. Bueno, el año pasado falleció Walter Ferguson con 101 años y se logró recoger una gran cantidad de canciones calipso. Voy después a darles algunos enlaces, busquen ustedes en YouTube, música calipso, Walter Ferguson, Costa Rica. Y aparte de que es muy agradable, ¿no? Hay un placer estético de la música calipso. No me pongo a bailar, no les a ustedes eso por favor. Es muy bonita, muy bonita. Y Walter Ferguson, sin darse cuenta, vean ustedes, no se había percatado de que también él está haciendo un tipo de literatura reivindicativa o reivindicatoria, una literatura en creole limonense, lo deja ahí puesto, grabado, por suerte con música además, y con eso se trata de, digamos, de reafirmar una condición. Él era un hombre, como les digo yo a ustedes, no instruido, pero tenía esa intuición de que había que recuperar la cultura de sus ancestros. Y él hablaba este creole, este criollo limonense, que es distinto. El criollo limonense es una derivación, una variante, digamos, regional, en el caso del Caribe de Centroamérica, del inglés británico. No del inglés estadounidense, sino del inglés británico, por las migraciones que vinieron de África, que pasaron a Jamaica, y de Jamaica los esclavos, etcétera, llegaron a las costas de Centroamérica y ahí se fundó una nueva etnia, digamos. Y eso mismo tiene que ver con el tercer caso de la poesía de la etnia garífuna en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala. El garífuna es una lengua local que es una mezcla de lenguas aborígenes, de las lenguas maya quichés de Honduras, de una de las variantes de la rama maya quiché, que ustedes también conocen bien, que se mezcló con el inglés criollo y se mezcló con el español. Entonces es una lengua que, claro, que tiene muy poca posibilidad de expansión, ¿no? Ese es el garífuna, que se estudia
que se habla en algunas etnias de Honduras, un pedacito de Guatemala y una parte también de Nicaragua. Bueno, hay poesía garífuna en estos lugares. Es una poesía que, en fin, que tiene como representantes, como ustedes ven, la obra poética de una hondureña, de una poeta hondureña que se llama Xiomara Cacho Caballero, para mí, una joven escritora que está haciendo una actividad enorme, ¿verdad? Ella publicó un libro en 1998, La Voz del Corazón, y digo porque tengo noticia de que es la única escritora que como escritora garífuna ha publicado un libro, pero claro, lo publicó por su cuenta, ¿verdad? Entonces, este es un caso. El otro caso es de Isabel Estrada Colindres. Ella no tiene libro publicado. Ella, en fin, siempre hace recitales, lecturas de poesía, etc. Ahora también ustedes ven en YouTube algunas lecturas directas que le han grabado y ella habla sobre este tema. Por cierto, menciona un dato tremendo que consiste en que ella misma dice en las entrevistas o en una situación como esta, ojalá la tuviéramos algún día en esta mesa, Jesús, ella dice, el problema no es con, permítanme la palabra, no con los blancos, no es tanto con los blancos, es con nosotros mismos, porque ella dice, lo que yo reclamo es que a nosotros, los garífunas, los que hablan el criollo, el inglés criollo, no nos dejan a nosotros y nos han aislado. O sea que dentro de las mismas etnias hay subsecciones, y entonces los que hablan ese inglés criollo de la región, en cuanto ven a alguien hablar un inglés garífuna, no lo dejan entrar en la comunidad. Se dan cuenta lo terrible que es, cómo se han reproducido los mecanismos de exclusión aún internamente. Entonces, claro, una persona que escribe poesía garífuna tiene muy poco espacio para esto. Y ella exhortaba, la oí hace 2 años en una charla, ella decía a sus propios, a su propia comunidad, les decía, oigan, todo lo que ustedes digan, piensen, etcétera, hagan poesía, porque esa es la única manera de salvar nuestra lengua. No tenía que tener ella formación antropológica, ni mucho menos, eso es una visión que se intuye. Ella dice, a través de la palabra poética es que se puede salvar una lengua, no al revés. No es que una lengua va a salvar una poesía, sino la palabra poética salva la lengua. Bueno, a mí me pareció absolutamente ejemplar. Y el tercer caso que les traigo aquí es el de la poesía maya quiché de Guatemala. Hay varios autores muy conocidos, ustedes lo ven. El primero que les menciono es Humberto Acabal, que escribió mucha poesía en maya quiché, en la lengua quiché de él, ¿no? Pero él lo que hacía era escribirla en quiché y la traducía inmediatamente al castellano. Entonces, yo he visto aquí, Jesús, algunos libros de Humberto Acabal que son bilingües. Pero eso es una experiencia muy interesante. Yo tuve el gusto, el honor de conocerlo hace muchos años, a ambos jóvenes, y no me había dado cuenta de lo que tenía al frente, ¿no? Un autor fundamental. Vean ustedes qué importante lo que les voy a comentar. Humberto Acabal murió enfermo, no sé si era del COVID, pero murió enfermo porque no tuvo acceso inmediato a atención hospitalaria cuando él llegó enfermo a Guatemala, a un hospital en Guatemala. No tuvo acceso porque a su etnia no se le cuidó tanto como se les cuidara en las ciudades, ¿no? Vean qué terrible. Y murió por un descuido literal del Estado, que no atendió a personas como él. Yo, por supuesto, lo lamento mucho por el dolor que eso no le produce, pero que es tan significativo. 2019, tengo aquí como fecha de eso. Bueno, pues Humberto Acabal escribe libros en quiché y en español, desde luego desde una visión, digamos, desde una interpretación del mundo que le da a su lengua. Él es de los que sostiene que no es lo mismo hablar en quiché que hablar en castellano. Él fue bilingüe natural, por supuesto. Es decir, su lengua materna, por decirlo así, fue el quiché, pero inmediatamente tuvo que aprender el español para poder comunicar, para poder sobrevivir. Y él dice, no es lo mismo hablar o cantar en quiché que cantar en castellano.
Él afirma que su lengua prestada es el castellano y admite que es porque es la única manera de poder comunicar su mundo. Eso es un fenómeno profundamente antropológico, ¿verdad? Que también, como decíamos de Isabel Estrada, son poetas que le intuyen sin necesidad de tener estudios, conocimientos, porque eso ya lo han captado desde su experiencia social y, bueno, digamos existencial. Junto a él, como ven ustedes, podríamos mencionar a Gaspar Pedro González, a Calixa, Gabriel Chiqui. He visto, ella lo que hace es, esta mujer, que es poeta, ¿no? Es tan activa como Xiomara, como Acabal lo fue, etc. También podemos oír recitales o lecturas de poesía en su propia lengua en YouTube, por lo mismo, porque ella no escribe libros, que nosotros tendemos a creer que las poesías aparecen en libros y los libros en editoriales y las editoriales en librerías. No, ellos tienen mucho esquema, ¿verdad? Que es muy eficaz. Y el bilingüismo de la autotraducción también debería ser un fenómeno que solo se los dejo a ustedes como tema, ¿verdad? ¿Por qué es que un poeta tiene que autotraducirse? Tiene dos opciones. Una, porque no me queda otra forma de comunicar lo que quiero decir. Y dos, admitir que mi lengua materna es minoritaria y no tiene posibilidades ni espacio. Pero ¿qué hago yo si mi lengua desaparece? Son temas que Humberto Acabal tenía muy claros. Él tiene varios escritos a propósito de eso y algunos poemas, ¿verdad?, que lo dicen con mucha claridad. Pasemos al otro tema. La poesía homoerótica es distinto el caso, por supuesto, pero igualmente relacionado con lo reivindicatorio, ¿no? Hay que mencionar, yo les mencionaría un caso previo, ¿verdad?, de esto que se llama, me lo han indicado también otras personas, es lo que se llama el fenómeno de la poesía silenciada o disfrazada. Y es el caso de aquellos poetas homosexuales, pero que no podían expresar esa condición en sus obras literarias. Es evidente que aquí hay un problema de censura moral de buena doctrina, ¿no? Yo desde luego sí conozco casos de personas que, siendo homosexuales, escribían poesía disfrazada, es decir, un tipo de poesía que daba la impresión de que era heterosexual, ¿verdad? Pero lo que hacen es jugar con la ambigüedad que le da el lenguaje para el amor. Habría que señalar dos ejemplos. Uno de ellos es en el caso de España, conozco dos ejemplos bien documentados que son el de un poeta que se llamó Vicente Alexandre, ¿no?, que es un grandísimo poeta, pero él era homosexual y no hay un solo poema que se asome eso. Y el otro poeta, un compañero de él, que era Luis Cernuda. En el caso de América Latina, y creo que de México, pasa algo parecido. Bueno, una poesía disfrazada porque no había el atrevimiento de decir la condición homosexual del hablante, de la voz del hablante. Cometo una injusticia con Luis Cernuda. Luis Cernuda sí lo hizo, ¿verdad? Si el hombre pudiera decir lo que ama, yo sería ese, etc. Pero en Centroamérica no. En Centroamérica estos poetas quedaron ocultos, ¿verdad?, por una especie de fingimiento, ¿no? Entonces hay una parte personal, vital, su condición de homosexuales, y una parte literaria, cultural, social, que no lo comentan. Eso ocurrió en una primera etapa. Conozco varios casos en Costa Rica, el de Jorge Charpentier, Ricardo Ulloa Barrenechea, Alfonso Chase, Carmen Naranjo. No podría hablar porque no lo podría hacer con propiedad en el caso de los poetas nicaragüenses, guatemaltecos. Eso es digamos una falta que le ruego que me perdonen. Pero sí me interesa señalar otro gran hallazgo. Una obra de una jovencita en su momento, ¿me entienden ustedes? Una jovencita que escribió un libro que se llama Hasta me da miedo decirlo. Es poesía homoerótica. Una mujer jovencita que permítame usarle la palabra también, se atreve a mandar un libro a una editorial de prestigio en San José de Costa Rica, somete su libro, se lo aprueban
sale publicado y no causó exactamente escándalo. Lo que causó fue indiferencia, que es más grave que el escándalo. Causó indiferencia, ¿verdad? Porque era una poesía claramente lésbica. Claramente lésbica. Hay un poema que se llama Estamos en la cama prohibida. Unos poemas que después de los años, este libro de poemas se publicó hace 36 años. No se ha vuelto a hablar de él hasta este momento. No se ha vuelto a hablar de él en mi Costa Rica conservadora. Pero en este momento es una obra que a mí me parece esencial. Lo cierto es que es poesía claramente erótica, pero claro, en esta, lo ven ustedes en el título, hay una oscilación entre la aprensión y la osadía, ¿no? Entre el deseo y la reserva. Por eso es que habla de, hay un poema que dice, le habla a tú, es que estamos en la cama prohibida. Vean ustedes el efecto moral que está detectándose allí, ¿verdad? Si nosotros comparásemos ese libro de poemas que se publicó en 1987 con el libro de poemas que les mencioné hace un rato, que se llama La estación de fiebre, evidentemente hay muchas diferencias, pero también muchas coincidencias. Diferencias muchas, ¿no? Evidentemente la poesía de Ixtarú es una poesía heterosexual. La poesía de Nidia Barbosa es homosexual. Eso está claro. El tratamiento del tema, el tratamiento del cuerpo, ¿verdad? Porque Nidia Barbosa se refiere al mundo, al cuerpo de la mujer. En el caso de Ana Ixtarú ya sabemos que no. Pero ambas coinciden en lo fundamental. Replantearse esquemas ideológicamente muy arraigados. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de que no es tanto si es heterosexual u homosexual, sino lo que está más en el trasfondo. Cómo es que estos nuevos lenguajes, y les repito lo dicho, nuevos lenguajes, lo que buscan es replantearse, poner patas arriba una ideología patriarcal. Esos son los casos. Los otros dos ejemplos, para no dilatarme mucho en esto, podrían ser el homoerotismo de un libro que es reciente de un poeta costarricense que se llama Ronald Campos, Depravación de la Luz. Interesante porque preparando yo con ustedes, para ustedes esto, me di cuenta de que uno de los poemas de él, igual que Nidia Barbosa, hacía 35 años había hablado de que estaban en la cama prohibida, en uno de sus poemas de Ronald Campos dice, estamos en la cama equivocada. ¿No? Qué interesante el matiz. En un caso prohibida, lo moral, en otro caso equivocada, lo ontológico, ¿verdad? Ya no se plantea si es un pecado, si es terrible, si es una depravación y tal, sino simplemente estamos en otro tipo de cama, ¿verdad? Esos son aspectos que poco a poco hay que ir desarrollando. Hay otros poetas que han escrito poesía homosexual, yo diría que un poco tardíamente, en el caso de, a ver si lo tengo allí, no está ahí en el mencionado, Ricardo Lindo, no está ahí, ¿verdad? Bueno, Ricardo Lindo es un poeta salvadoreño cuyo padre también era poeta, que es más conocido este poeta, el poeta padre, ¿verdad? Hugo Lindo, un poeta muy interesante. Pero Ricardo Lindo también fue poeta, pero al final de su vida, porque murió, digamos, relativamente joven, digo yo, pero al final de su vida se le ocurrió escribir un libro de poemas homosexuales que se llama Injurias, en el 2004, y murió poco después. Y no se habían enterado, por decirlo así, la crítica de que él era un poeta homosexual y tal cosa. Y el otro poeta del que tengo noticias es Alberto López Serrano, que tiene un libro que se llama Cantos para mis muchachos, ¿verdad? Desde luego todo esto habría que ampliar todo este tema a todo el movimiento de reivindicación que hoy día, ustedes lo saben bien, se conoce bajo las siglas de LGTBQ+, etcétera, ¿verdad? Sería importante también, pero no es el momento para plantearles esto. Y si me dejan un cachito de tiempo, pues puedo hablarles del tercer tema, que es el de la lírica de la neosentimentalidad. Y eso es un aspecto que a mí
me pica la lengua de hablar, por lo siguiente, hablábamos el lunes pasado del mismo tema, y es que nuestra época está, y la generación que son ustedes lo conocen bien, aunque sea intuitivamente, o espiritualmente, o psíquicamente, es el concepto de que es cierto, hubo poesía política, hubo poesía histórica, hubo poesía descriptiva, hubo poesía documental, hubo poesía, o hay poesía reivindicatoria, de luchar contra a favor más bien de una causa, etcétera, etcétera, la etnia, una lengua, la condición de mujer, todo lo que hemos estado hablando. Pero también es cierto que en nuestra época el derecho a la subjetividad es uno de los rasgos que más deben estudiarse, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también en el arte y en la literatura. El derecho a la subjetividad. Y eso ha permitido el desarrollo de una poesía que en algún momento se dio como prescindible, como inválida, como innecesaria. El lunes pasado les comentaba a ustedes de que un poeta muy respetado en Centroamérica y en Hispanoamérica, Ernesto Cardenal, decía que la poesía subjetiva no sirve para nada. Así, pero con esas desfachatadas palabras. Lo dijo en 1972, cuando la poesía política era lo fundamental. Y hay de quien escribiese un poema de amor, poema erótico. Eso era reaccionario, intrascendente, improcedente, un despropósito, todas las lindezas que les comentaba a ustedes o a algunos de ustedes la semana pasada. Pues bien, ese es un aspecto que hay que seguirle el camino, ¿no? Seguir el camino, porque hay una recuperación de la poesía íntima, de la poesía sentimental, pero no para hablar del yo, porque lo hemos visto, lo hemos dicho, yo lo he dicho en algunas ocasiones, a nadie le interesa la vida personal de nadie, ¿no? Las autobiografías no sirven para nada, excepto para el mercado editorial que quiera saber la vida privada de Luis Miguel, ¿no? Pero a la vuelta de los días nadie le interesa la vida de Luis Miguel, solo la prensa rosa. Entonces también hay mucha poesía que habla de sí mismo, de mi yo me siento mal, me siento muy solo, si tú no estás, todas aquellas cosas a nadie le interesa. Y sobre todo cuando ciertos poetas dicen, es que eso yo lo digo porque me salió de mí, porque me pasó a mí. Y todos nosotros lectores debemos decir, y a mí que me importa lo que me pasó. Esa es la verdad. Pero otra cosa es confundir ese solipsismo de decir, el mundo soy solo yo, a mí no me interesa los demás, que hablar de la subjetividad, el derecho a la condición mía como persona, no como grupo, no como borregos, no, sino en mi yo. Y eso se representa, lo estoy viendo en la poesía contemporánea en Centroamérica. Es una poesía que reivindica la capacidad simbólica que tiene el lenguaje, es decir, que si el poeta tiene, ¿cierto?, una experiencia personal, emocional frente al mundo, la expresa sin necesidad de pensar de que tiene que tener un deber político, que se debe ser moral, que si yo voy a pelear por una causa, no es eso. Se está en otra, digamos, bueno, como ustedes mismos lo dicen, ¿no?, en otra onda. Y nadie está pensando en decir, oiga, es que yo quiero hablar de mí. No, hay lo digo con una pequeña perspectiva etaria. Es que eso se ve mejor en la juventud contemporánea, ustedes que están en sus 20 años, que hace 30 años, ¿no? Esa condición que se ve mucho hasta en la forma de actuar, de vestir, de reivindicarse, de protestar, de decir, de tomar decisiones. Eso es uno de los aspectos. Yo le estoy poniendo atrevidamente a esta época una época de la poesía pospolítica, ¿verdad? Igual que hay una poesía de la posmodernidad y hay una posdemocracia, ¿no? Ciertos sujetos que quieren convertir la democracia en una posdemocracia, pues también hay una poesía pospolítica, pero no es porque se está renunciando a la poesía anterior, sino por retomar o recuperar otra poesía. ¿Quién duda de que la poesía de Francisco de Quevedo, de San Juan de la Cruz, de Ramón López Velarde, es una gran poesía? ¿Por qué eliminarla? Bueno, seguramente a Ernesto Cardenal y en alguna época a Pablo Neruda les hubiera parecido una poesía muy rosa, ¿verdad?, etcétera, que no debe existir. Pues no, eso es lo que está ocurriendo. Nombres contemporáneos, y con esto termino. En El Salvador, poetas como Miguel Hueso Mix,
como Jorge Gaitán, como Roxana Méndez. En Nicaragua hay un poeta que se llama Álvaro Urtecho, Blanca Castellón, Carola Brantome. En Guatemala yo les menciono, aquí las tenemos, sí, a Carolina Escobar, Santi, a Adam Mills. En Honduras a Gustavo Campos, a Fabricio Estrada. Gustavo Campos falleció muy jovencito. En Costa Rica, claro, conozco más de esto, podría ponerles 400 personas. Mía Gallegos, Carlos Cortés, Mauricio Molina, Luis Chávez, Gustavo Solórzano, Felipe Granados, Selene Fallas, Juan Carlos Olivas y muchas cosas más. Y les termino nada más señalando que, claro, la poesía no es solamente el mundo del yo, sino una poesía sentimental, o sea, neosentimental, a partir de unas condiciones históricas que se han dado. Por ejemplo, se habla ya en la crítica de lo que se denomina la poesía de la diáspora, es decir, de la poesía de la patria perdida, la patria del retorno, es decir, de los poetas, de las personas, incluidos los poetas, claro, que se van a los Estados, o vienen a México, y van a los Estados Unidos a buscar vida, y comienzan a evocar su patria perdida, pero de pronto dicen, vuelvo a mi patria. Uno, porque me están expulsando de los Estados Unidos o de México, ¿verdad? Y se encuentra con una patria absolutamente destrozada, ¿verdad? Y entonces, claro, es una emoción tremenda. Y hay mucha poesía de ese tipo en Centroamérica. La poesía del desaliento se habla también en El Salvador, en Nicaragua. La poesía de la violencia, que es lo que habla. Hay mucha poesía de la violencia, pero internalizada. Es decir, ¿cómo es que yo me siento en este mundo violento, terrible, peligroso, incierto, ¿verdad? La poesía sobre el entorno familiar, ¿verdad? Que está destruido, que está transformado por los fenómenos de la migración. Vean ustedes, yo lo debo decir porque me llega muy directamente. Yo he visto en la ciudad de México, en el centro histórico de México, personas apuradas con sus dos chiquitos, ¿verdad? Y yo les noto el acento hondureño. El acento salvadoreño. Yo digo, pero ¿qué estás haciendo aquí? No. ¿Cómo es que se te ocurrió venir con estas dos chavitas, ¿verdad? Con hambre y todo aquí. Y uno dice, claro, es el terrible efecto de la migración. Eso también se describe en esta poesía neosentimental. También se ha hablado de la poesía del infortunio, de la poesía del pandillaje. Qué interesante, lo hay. La poesía del desagravio y muchos otros nombres al respecto. Bueno, creo que es eso lo que quería a ustedes ofrecerles, ¿verdad? Conclusiones generales son las que ya hemos tenido aquí. Yo les diría que en Centroamérica, en la poesía centroamericana contemporánea asociada a la poesía reivindicatoria, hay un montón de posibilidades de atención para estudiar la poesía en esas tres dimensiones, digamos en tres dimensiones. Una dimensión, digamos, estrictamente política o sociopolítica, ¿verdad? ¿Cómo es que la poesía se ejerce en una sociedad contemporánea como las sociedades centroamericanas? O sea, que la poesía no es nada más para lucirse como escritor, aunque también hay mucho de eso sería otro tema, ¿verdad? El escritor que utiliza su condición de tal como pedigrí social, pero bueno, eso es muy complicado. Pero eso nos lleva a replantear, les decía, desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista histórico, por supuesto, y desde el punto de vista también literario. Para otras personas dirían, esto es demasiado académico, entre comillas. No, yo creo que en este salón todos estamos también en esa dirección. Decimos, bueno, yo entiendo todo lo que el señor Monge está diciendo y tal, pero también es cierto que la profesora Castañeda les dice, a ver, jóvenes, aquí tenemos estos libros, estudien esto, estamos estudiando los textos, no nada más lo otro. En la crítica literaria en Centroamérica hay una tendencia muy fuerte a confundir la importancia civil del escritor con su obra literaria. Entonces se dice, tal escritor, claro, ya está. Bueno, y les voy a decir un caso. Yoconda Belli, muy importante, ¿verdad? Una escritora, feminista y esto y lo otro, pero claro, vive con relativa comodidad en Madrid, no en Managua, ¿verdad? Y ahora está exiliada por el gobierno por el gobierno, no sé si es el gobierno, por la dictadura del actual gobernante de Nicaragua. Pero claro, uno dice, sí, pero Yoconda Belli vive más o menos de lo que le dan las regalías de las editoriales. Ese es su trabajo, su derecho.
Eso es muy bien, pero es injusto, se lo decía la doctora Castañeda, que uno diga, es que son 3 o 4 personas centroamericanas cuando hablamos de poesía. No es cierto, eso en primer lugar es invertido. Si en Centroamérica tenemos 10 o 12 nombres conocidos, merecidamente conocidos, por supuesto, también es cierto que hay 500 escritores. Es que hay 500 escritores, ¿verdad? Donde yo vivo, por ejemplo, que es una ciudad pequeña, yo no puedo decir que conozco a 3 o 4 poetas. Eso es absurdo, debe de haber 100. Algunos con libritos, otros un poco más conocidos, pero 45 más que tienen sus poemas aquí. Entonces es igual, proporcionalmente hablando, cuando hablamos de la crítica literaria. No se puede decir, hombre, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez y Giacomelli y Roque Dalton y este y otro, porque eso es literalmente inverosímil. Bueno, les dejo eso, estas humildes observaciones para ustedes y por supuesto que reiterarles a ustedes mi gratitud y a los organizadores de este ciclo de charlas y sobre todo a ustedes que han tenido la paciencia y la energía de estar aquí oyendo. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, sin duda creo que ha sido una charla panorámica. Yo creo que esto da para muchas horas, para pasar mucho tiempo acá, pero por cuestiones de tiempo me parece que usted nos ha dado un panorama lo más general posible. Es verdad cuando dice no podemos reducir esto a unos cuantos nombres, porque es cierto, en el caso pienso del Salvador, el poeta, y ustedes lo saben porque además lo vimos en clases, justamente Roque Dalton, que es uno de los emblemáticos. Sin embargo, no es el único. Y hay muchos aspectos por problematizar que creo que usted lo ha hecho muy bien. Y no quiero yo ocupar la palabra porque creo que lo ideal sería dar lugar a preguntas, a una conversación, a un diálogo. Entonces, alguna pregunta, algún comentario que seguro tienen, estaría muy bien, aprovechando la presencia del especialista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Calderón. Yo nada más quisiera pedirle un poquito acerca de lo que había comentado acerca de la poesía de la migración y la poesía del desaliento. Son términos que no conozco totalmente y me interesaron mucho. Sí, me oyen bien, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, no sé si es para grabar. Pero la grabación. La presentación de la grabación. Ya, ahora. Sí, puede usarse. Sí, efectivamente, eso es uno de los... Si tú, permíteme tutear. Gracias. Si tú buscas la crítica literaria, por ejemplo, en El Salvador y en Nicaragua, cuando uno observa artículos sobre poetas, sobre movimientos, sobre grupos, de pronto pillas ese tipo de observaciones, de denominaciones. Esa la encontré en un artículo sobre la poesía del Salvador contemporánea, de los movimientos contemporáneos asociados a la migración y al retorno. Y entonces algunos poetas se hablan de que sí, que es una poesía de, digamos, del desaliento, en el sentido de un tremendo escepticismo, una gran decepción de que yo me fui, pero yo quiero volver a la patria a la que nací y trabajar por ella, rehacer mi vida otra vez en mi país, y se encuentran con que el país lo encuentran aún peor a como recordaban haberlo dejado, y que no tienen, digamos, se sienten impotentes para eso. Entonces son poemas que hablan un poco de qué vamos a hacer ahora, qué terrible situación en la que me encuentro ahora, por qué mi vida es esta. Entonces, en vez de ser una poesía afirmativa, es una poesía en efecto desalentada, escéptica, derrotada, no derrotista sino derrotada, melancólica, etc. Lo mismo me decías tú de poesía De la migración. Bueno, y por supuesto la poesía de la migración lo vi en algunos poemas de poesía joven
nicaragüense en donde se habla precisamente de eso. Yo me he ido o me voy, o mi patria la tengo abandonada, perdida en los dos sentidos, perdida sentimentalmente y perdida materialmente. Una patria perdida, que por cierto lo hacía también Otto René Castillo en su momento y Roque Dalton. Recordarán ustedes que Roque Dalton se fue del país, ¿no? Y luego él decide retornar para luchar por su patria. Pero muchos poemas él lo escribe en Alemania, y me parece que en Hungría, ¿no? En Budapest. Y desde allí escribe sus poemas europeos a propósito de su patria. Entonces él quiere regresar. Tengo la impresión de que esta poesía nueva, digamos, es una especie de consecuencia o de desarrollo casi natural de esa poesía que ya aquellos poetas, llamémosle así, guerrilleros, habían desarrollado. ¿Quieres? Hacemos las preguntas, varias. Lo que tú quieras. Bueno, tengo una pregunta específica y digamos que desde la academia o desde la universidad, ¿qué tanto qué tanto se enseña la poesía? Sobre todo la cuestión de la poesía afrodescendiente, ¿qué tanto se retoma? Y sobre todo, si no es, digamos, un género marginal, ¿no? En ese sentido. Esa es como una pregunta que de pronto me surge y me parece importante retomar, y pues bueno, eso. Mi pregunta es un tanto más metodológica. Usted que tiene experiencia en investigar esto, ¿nos podrá dar algunos consejos para entrarle a investigar a la poesía centroamericana? Porque creo que desde aquí, desde México, no es muy conocida, y en sí los temas de Centroamérica, incluso en el colegio, no son muy populares, y creo que me interesaría como que algunos consejos para investigar como de una manera un poco más eficaz estos temas. Gracias. Bueno, yo ahí me atrevo a dejar una nota. Empezamos por el problema de la accesibilidad. El libro centroamericano no circula mucho, por no decir que no circula. Sí, yo me preguntaba si podía ahondar un poco más acerca de lo que había dicho de la poesía de la violencia internalizada, y pues también dar el nombre de algunos autores, si es posible. Bueno, van a ser varias, o contestamos estas. Yo te aviso. Bueno, creo que la mía se relaciona un poquito con la anterior. Yo quería preguntar si ha habido igual investigación, o podemos mencionar algunos ejemplos respecto al trabajo o producción de poesía desde la infancia, ya sea escrita por infancias, para infancias o para infancias solamente, ¿no? Ya que siento que es un tema que quizás no se llega a trabajar tanto, es como que se consigue que la poesía solamente se escribe por las personas adultas, ya como que tienen que ser directamente solamente para entre este círculo ya de la edad, viéndolo evidentemente desde la perspectiva de la historia social, se ve como que los elementos de la racialización, la clase, el género, pero siento que también debe entrar un poquito más también el factor de la edad, y por eso me preguntaba si es que ese trabajo. Yo creo que ahí está. Vamos a ir así. Espero que no se me pregunte. A ver, ¿cuántos manos hay? Dos más y empezamos a responder. Bueno, y ahora voy por ahí. Justo como uniendo un poco como esta poca accesibilidad que tenemos como hacia ver la poesía centroamericana, ¿usted tiene conocimiento justo de que haya como poesía ahora como digitalizada? O sea, que haya una autopublicación por parte de una generación de poetas que optan por publicar ya no desde lo físico, justo también por las problemáticas editoriales que abundan, ¿no?
y que optan por la digitalización y que está abierto a que pues conozcamos como a estos poetas. O sea, si usted tiene conocimiento, creo que nos pueda como decirnos. Y una más. Bueno, realmente la mía es una pregunta que se divide en dos. Y la primera es, ¿cómo funge la poesía centroamericana en la América Latina actual? Y ¿cuál cree usted que es nuestra tarea como jóvenes adultos jóvenes, relativa a esta literatura específica, ¿no? Además de la lectura y de la expansión que podamos darle, usted como centroamericano, ¿cómo cree que podamos estar más imbricados en esta literatura que, como hemos escuchado, es más bien invisibilizada, ¿no?, en todo este ámbito? Gracias. Que es donde cabe esa expresión, Jesús me ayuda. Espero no haber ofendido las creencias particulares. Sí, bueno, de veras, muchísimas gracias, porque esas conjunto de preguntas me honran profundamente porque pusieron atención al tema y les ha despertado preguntas. Son muy variadas. Voy a tratar entonces de reunir todo, porque de veras que me parecen muy pertinentes. Algunas creo que no voy a poder responder, ya les diré por qué. En cuanto a la academia, sí es cierto que eso es una tarea que, por lo menos en el caso de Costa Rica, se ha tratado de estimular que la poesía contemporánea en todas sus variantes tenga acceso en los programas de estudio. Lo que pasa es que, en general, de eso lo sabemos 4 personas, 5 o 6 personas que hemos dado clases durante muchos años, que los programas se nos hacen muy extensos, o más bien el tiempo se nos hace muy corto para desarrollar todo nuestro programa. Entonces a nosotros nos dicen, bueno, si hay que estudiar literatura hispanoamericana del siglo XX, vamos a tener que escoger máximo 15 autores, a sabiendas, insisto, de que son 800 autores. Entonces, no es que no haya espacio para enseñar desde la academia un tipo de literatura que no sea estudiado con suficiente atención. Es un asunto casi que material. Conforme avanza el tiempo aparecen más escritores, más novelistas, más dramaturgos, más poetas, y entonces se hace aquello inabarcable. Estoy seguro que a la doctora Castañeda le ha ocurrido eso, ¿no?, que no damos abasto. Pero de que se enseña, sí se trata de enseñar. Ahora, eso está relacionado con lo que me preguntaba usted al principio, algo que tiene que ver en efecto con lo metodológico. ¿Cómo hacer para que una aproximación a las letras en Centroamérica se pueda hacer con cierta solvencia, con cierta sistematicidad y con un grado, digamos, de certeza en nuestras conclusiones? Un primer aspecto es que la literatura de Centroamérica, eso lo olvidé decirlo el lunes pasado, es una literatura regional. Nadie me ha preguntado, bueno, pues que usted no ha hablado de la literatura de El Salvador, la literatura de Nicaragua o la de Honduras. En efecto, nosotros tenemos un problema conceptual, y es que hay una literatura regional centroamericana. Es algo parecido a lo que si yo les dijera a ustedes, bueno, a ver, alguien que me dé una conferencia sobre la poesía mexicana, ¿verdad? Y claro, digan, sí, pero ¿por dónde empiezo, no? Porque yo podría decirles a los amigos, bueno, ¿por qué no hablan ustedes de la poesía? Estoy improvisando, ¿verdad? De la poesía de Guadalajara, la poesía tapatía. ¿Existe una poesía tapatía? Usted dice, no, nada tiene que ver con eso. Pues en Centroamérica pasa lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la poesía de Honduras y la de Costa Rica? Entre la poesía de El Salvador y la de Guatemala. Yo sostengo que es una poesía en general
regional, posiblemente tiene un poco que ver con nuestro propio origen. El lunes pasado les hablaba de que nosotros comenzamos siendo una sola gran provincia, un país, ¿no? Se llamaba el Reino de Guatemala. Vean qué nombre más rimbombante, que no era solo de Guatemala, es que era todo el reino. Y luego se le llamó Capitanía General de Guatemala, y luego nos dividimos en pequeños países. Pero eso no ha implicado que esa manera regional de hablar de la literatura exista. Hay una literatura en Centroamérica. Ahí sí es cierto que hay un tema novedoso. Bueno, ¿habría alguna diferencia con la literatura, la poesía que se escribe en Chiapas? Ya podríamos hablar de esto, porque Chiapas en mucho perteneció también a esta comunidad, ¿verdad? Hoy vengo así como de soldado reivindicador de territorio. Yo vengo de guerrillero, ¿cómo se llama? Infiltrado. Pero la poesía de Chiapas se me parece mucho a la de Centroamérica, a la de Guatemala. Entonces, le decía, uno de los aspectos que hay que cuidar desde el principio es cuáles son las prácticas y las costumbres de la crítica literaria. Yo diría que por ahí hay que empezar, porque mucha crítica literaria que ustedes van a encontrar en los libros, en las revistas y en internet, es un tipo de crítica literaria bastante limitada desde el punto de vista metodológico y conceptual. Es una crítica muy elogiosa, ¿no? Por eso les decía, Dios guarde, ustedes toquen a Darío mal en Nicaragua. Es que no se puede, es que no se puede. Darío es Darío y se acabó. Y lo mismo ha ocurrido. Eso yo lo veo de veras como una limitación en la crítica literaria que yo he visto de Nicaragua. Por tanto, eso hay que verlo en el caso de los otros países, a propósito de sus propios poetas, cuidar ese aspecto. Ese aspecto está asociado con la tendencia a la monografía. Es decir, que si yo les podría haber dicho, y le agradezco muchísimo a la doctora Castañeda lo dicho, yo les podría decir, bueno, hoy vengo a hablar de la poesía reivindicatoria centroamericana y me quedo con dos autores, un autor de Costa Rica, un autor de Guatemala, y me paso aquí 2 horas hablando de ellos. Pero eso no me da una imagen suficiente. Yo les recomendaría eso, que cuiden, vigilar un poco esta idea de que, bueno, está muy bien, aprendí mucho de este poeta, de Perico de los Palotes, y ya sé mucho de él, pero no sé nada de su época, de su movimiento, de sus tendencias. Entonces busquemos un tipo de trabajo que, si bien puede tener que ver con un cierto tema, que no necesariamente sea una monografía. Eso me parece que le da mucho más desarrollo, muchas posibilidades. Y desde luego pensar en lo que se llama la historia literaria, que es un poco más abarcador. Una cosa es la crítica literaria, otra la teoría literaria y otra la historia literaria. En general se tiende a despreciar a la crítica literaria, lo cual es un error conceptual inmenso, ¿no? Porque se cree que lo teórico es lo que cuenta. Pero también en la historia literaria, como roza tanto el tema del canon, ya muchos autores se dan por descontados. Y alguna de ustedes me preguntaba eso, ¿qué podemos hacer? Sí, claro, lo que hay que hacer es entonces empezar a investigar muy puntualmente. Y eso, adelanto lo que me decía algunos, lo de la accesibilidad. Sí, afortunadamente hay muchos sitios, muchos blogs, etcétera, que se pueden pillar en internet de poesía que solo se publica por internet. Pequeñas revistas, colecciones de poemas, antologías, sitios. Yo no soy muy experto en esta materia, pero ahí se puede pillar. Pero como ustedes lo saben muy bien, hay que tener mucha paciencia, sentarse frente a la computadora. Frente a la computadora, y buscar hasta que uno pilla. Eso me pasó a mí con algunos ejemplos de los que ustedes me consultaban. De pronto logré encontrar cierto autor porque el crítico literario que había visto mencionaba ese autor, busqué ese autor y de pronto aparece un grupo de poemas de este autor y uno dice, qué bien era este muchacho o este señor. En algunos casos entiendo que también hay obras completas, quiero decir, libritos completos, pero solo digitalizados. Eso requiere, en efecto, mucha paciencia, pero sí que hay poesía digitalizada, sitios y todo esto. Esto me lleva
también a lo que alguien me preguntaba, sobre nombres, sí, a eso es lo que, ahí se les, como decimos en Costa Rica, ahí se le quedó mal, no tengo así a mano nombres de autores jóvenes que, por ejemplo, hablen de la poesía de la violencia, sí, nada más por un asunto de memoria, decir, este grupo de poetas se han dedicado a escribir este tipo de poesía. Pero si nosotros buscamos en internet los grupos de poetas salvadoreños jóvenes, ustedes buscan ahí poesía salvadoreño joven, poesía de la migración, poesía hondureña, de las maras, perdón, del Salvador de las maras, van a encontrar una que otra vez. Pero cuando se habla de la violencia internalizada, a la que se hacía referencia, claro que la hay. Los poetas tratan el mundo desde un punto de vista a veces grotesco, a veces muy explícito, etc. Mediante esta línea que les mencionaba, mediante la sentimentalización de las emociones. Es decir, ya no van a encontrar un poeta como Cardenal que dice, es que Somoza mató a 500 amigos y los destrozó y les cortó la cabeza y este hombre tiene que desaparecer, ¿verdad? Y Jesús o Señor, ¿verdad? No es eso, sino la emoción que produce, ¿verdad? Ese ultraje a la condición humana. Entonces hay que buscar en este tipo de canales, a partir de ciertos nombres o palabras claves que nos podrían orientar. En algún momento, desde luego, tuve nombres a mano, pero no los tengo ahora, ¿verdad? Lo escrito en otras, digamos, cintas etarias. Yo creo que es un tema de mucho interés, pero reconozco que en efecto yo estoy partiendo de una poesía de los adultos. Tiene usted razón en señalar ese dato. No conozco estudios que se hayan dedicado a ver, hombre, ¿y qué están escribiendo los adolescentes? ¿Qué escriben los niños, verdad? No a los niños, sino de parte de ellos, que también hacen literatura. Tiene usted razón en señalar ese dato. No tengo noticia de que haya trabajos o proyectos o programas que revisen eso, sobre todo para enlazarlo con lo otro, sobre todo porque ahora estas otras poblaciones también tienen acceso a las publicaciones, aunque sea en internet. No sé más que eso. Sí sé el caso contrario, que es el más delicado, cuando alguien se especializa en literatura infantil y entonces comienzan a hacer antologías de literatura para niños, ¿verdad? Y lo que hacen es, francamente se los digo porque tengo un colega que trabaja en eso, lo que hacen es reproducir estereotipos otra vez. Reproducir estereotipos sobre la literatura infantil que muchos autores que hacen literatura infantil también a su vez reproducen. Un tema que pudo haberse puesto aquí, ¿verdad? Cómo reivindicar la condición de la niñez, etcétera, sin los estereotipos, sin los jueguitos convencionales, etcétera, etcétera, que también estoy seguro de que tiene que haber. Y en cuanto a bueno, me quedan dos temas, ¿verdad? Uno, cómo la poesía centroamericana se ve en Centroamérica. Vean, eso tiene mucho que ver con un aspecto que traté de refilón, es el mercado editorial. Hay un mercado editorial muy poderoso que es el que decide cuáles son obras que se deben conocer y comercializar y cuáles no. Y por lo general hay ciertos centros, ciertas metrópolis del poder cultural que está asociado con el poder político en América Latina, y otros que son marginables. Eso no me cabe en ninguna duda. ¿Y cuáles son esas metrópolis? Me voy a meter en la boca del lobo. ¿Verdad? Esas metrópolis culturales son México, Argentina, Buenos Aires, Santiago de Chile y en parte, hasta hace unos días, Perú y Colombia. Entonces los escritores famosos, conocidos, premiados, etcétera, son de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia y de México. Y muy excepcionalmente de los otros países, ¿no? Vean ustedes los premios Cervantes. Los premios Cervantes los tienen ustedes, los tienen los chilenos, los argentinos y los peruanos. Sobre todo los chilenos. De México, ¿cuántos Cervantes hay? 4 o 5.
Eso es un ejemplo. Lo mismo con los premios Nobel y estas cosas. Bueno, pues en la industria editorial actúa de una manera similar. Un escritor de Costa Rica, un escritor de Bolivia, en fin, un escritor de Honduras no son tan apetecibles, a no ser que por alguna razón sean garantía de éxito, como Rubén Darío, como Ernesto Cardenal, como Sergio Ramírez, como, ¿cómo se llama? Rey Rosa, se me olvidó el salvadoreño, como Horacio Castellanos, ¿verdad? Pero por razones muy puntuales, muy fortuitas, ¿verdad? Que hayan tenido éxito. Eso, por supuesto, tiene que ver con el canon. Por eso yo les he insistido aquí, y no lo tomen a mal como un resentimiento, que no es justo que se hable de 5 poetas cuando en un lugar hay 50 poetas. Y probablemente, lo cual es difícil de aceptar, probablemente mejores. Porque aquí se puede dar el caso del cuento del rey desnudo. ¿Se acuerdan ustedes del rey desnudo? ¿Lo vieron en el Conde de Lugarón? ¿Se acuerdan? Pues es igual. Hace varios años, a propósito de me parece que era el centenario, sí, era el centenario del nacimiento de Pablo Neruda. A mí, allá en San José de Costa Rica, me invitaron en la embajada de Chile, la delegación de Chile en Costa Rica, a que diéramos unas conversaciones sobre... Entonces había varias personas, a mí me invitaron, muy bien, me puse a hablar y todos nos pusimos a hablar, hasta que mi imprudencia congénita me hizo decir que, bueno, que Pablo Neruda había publicado 52 libros, pero que de esos 52 libros a mí me parecía que había 3 o 4 grandes y geniales libros. Eso. Yo pensé que ahí terminaba mi vida. Se me había olvidado que yo estaba en territorio chileno. Y meterse contra Neruda y decirlo en el centenario, ya saben si la pata. Pero no, dos ilustres señores muy correctos, muy serios, pero además críticos literalmente me dijeron eso, porque claro, yo también me eché en la mesilla y tal, y literalmente me dijeron, no, si eso es lo que se está discutiendo siempre allá en Chile. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nadie se atreve a decir, oiga, qué libro más malo es el de Neruda. Yo lo hubiera escrito en un fin de semana, pero nadie se atreve a decirlo. Pues lo mismo ocurre, uno diría, bueno, y estos grandes poetas, como estos que hemos mencionado de Centroamérica, también es cierto que escribían poesía muy mala, pero no ese cuento. Y eso tiene que ver, le decía a la persona que me lo planteó, que eso se proyecta cuando uno dice, ¿y cómo se ve la poesía centroamericana en América Latina? Pues básicamente se ve así. Si no eres, se me fue el voceo, si no eres conocido, no tienes nada que hacer, ni en la industria editorial, ni en la academia. Esa es la cosa, porque la academia depende de la industria editorial. Lo que acaba de decir Jesús hace un rato, es decir, no hay accesibilidad, no hay materialmente posibilidades de que Centroamérica tenga un desarrollo editorial y librero tal que pueda expandirse por el Caribe, por Colombia, Venezuela y desde luego México, el sur de los Estados Unidos. Es que no hay capacidad. En cambio México sí la tiene para expandir su obra y desde luego su cultura hacia los Estados Unidos, hacia España, hacia Sudamérica y etcétera. Eso tiene mucho que ver. Somos países pequeños, de eso no hay que quejarse. Somos países pequeños, pero que tenemos una tradición histórica y cultural limitada, y ahí, ¿verdad? Y lo que se puede hacer es, yo creo que un poco lo que Jesús Dávila tienen en sus manos, crear programas desde las universidades. Una universidad tan importante como esta puede crear condiciones para eso. Y si algún día aparece un poeta genial, ¿verdad?, que ganó un premio y comenzó a plantearse de un poeta chiquitito, pues eso también ocurre. Tengan en mente ustedes que, por ejemplo, Costa Rica es un país con la misma área, la misma extensión territorial que Bélgica o que Holanda. ¿Cómo se llaman? Los Países Bajos. O sea, que no necesariamente por ser chiquitico no hay importancia. Hay poetas importantísimos en Holanda y en Bélgica. Entonces no es el territorio, hay otras condiciones que tienen que ver con esto, una tradición, una cultura.
Me parece que es eso, ¿verdad? Los temas que había abordado. Muchas gracias. Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final de esta charla, de esta conferencia. Al inicio decía Jesús que celebro enormemente la realización de tu papel del programa, porque creo que estas actividades en este momento donde se está reactivando la presencialidad son más que necesarias. A título personal les agradezco muchísimo porque además yo que soy quien da la materia de poesía, que además es una materia que para mí propia extrañeza ha resultado muy exitosa, espacios como este, trayendo especialistas en el tema, en ese sentido, doctor Carlos, pues gracias, porque de alguna manera nos ha alumbrado en una zona que es verdad, que de repente es compleja porque hay cierto desconocimiento sobre el tema, es complicado acceder a los libros. Y yo que doy esta materia les agradezco enormemente. Doctor, me llevo muchas ideas, he aprendido mucho de usted y estoy segura que también los estudiantes aprendieron y les di tomando nota. Y gracias a ustedes por estar acá, porque, insisto, es que esto es para ustedes. Esto tiene sentido en la medida que ustedes estén aquí, que aprovechen las actividades que hay en la facultad, de las distintas materias, áreas, qué sé yo. Entonces, pues felicidades, Jesús. Gracias, doctor Carlos Francisco Monge, de verdad, ha sido un gusto escucharle. Y el día de mañana, hablando de, pues, a propósito del tema, que es poesía centroamericana, vamos a presentar dos libros del doctor, que es poeta, que es escritor, que justo me parece dan buena muestra de lo que se está hablando. Es además, ya leí los libros, yo mañana presentaré junto con el doctor Linares. Me parece que son libros que dan cuenta de una manera muy irreverente, pero muy inteligente de muchos temas, inclusive de lo que se ha hablado acá. Entonces, pues eso, ya ha sido un placer. Gracias por su atención, pero sobre todo gracias, doctor, por estar acá. Es un placer. Pues ya, listo, un aplauso más. Regalaremos un par de libros, estos libros no se consiguen. Sí, mañana se regalarán un par de libros, que en efecto por el tema de la distribución es complicado conseguirlos, entonces dense una vuelta. Sí.